Capítulo, primer libro del profeta Samuel, capítulo 7, verso 12. Leo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Vuelvo a leer nuevamente este versículo. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Ebenezer. ¿Qué es Ebenezer? Eh, Creo que si nos vamos a esa palabra tenemos un hermoso coro que nos muestra el significado que tiene esta palabra. Y cuando el Señor me regaló este lema para esta despedida de los administradores de este año 2022, el Señor me decía Ebenezer. Y no tanto Ebenezer anexado a lo que dice el profeta después: hasta aquí nos ayudó Jehová, sino la naturaleza de que es Ebenezer. Pero vamos a entrar un poco en materia. ¿Qué es Ebenezer? Ebenezer es una expresión hebrea usada en el Antiguo Testamento, la cual significa roca del socorro. Trayéndolo un poco más a nuestro lenguaje actual, significa piedra de ayuda. Eso significa Ebenezer. Y leíamos en el pasaje que tomó Samuel una piedra y esta piedra la puso en medio de dos ciudades. La puso en medio de Mizpa y en medio de Sen. Y llamó a ese lugar Ebenezer. Si nos vamos al capítulo 4 de este primer libro de Samuel, entenderemos un poco el por qué Samuel tuvo esta acción de tomar la piedra y colocarla en ese lugar. Y me permito leer en el nombre de Jesús, y dice, primera de Samuel capítulo 4 verso 1: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, es decir, acamparon entre Mizpa y Sen, antes de que Samuel le llamara a ese lugar Ebenezer. Y dice que los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, y los ejércitos que moraban entre los querubines y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos?
y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y dice la palabra que pelearon los filisteos e Israel fue vencido por segunda vez. Para no hacer larga la historia, usted puede leer este capítulo allá en su casa con más comodidad. Y se va a encontrar que el arca del pacto fue tomada por los filisteos. Todos sabemos que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Y donde se encontraba el arca del pacto, allí se encontraba la presencia de Dios. Entonces, el pueblo de Israel en batalla, creyendo que tomaron la mejor decisión, mandaron a buscar el arca del pacto para que Dios le ayudara en la batalla. Pero si nos damos cuenta, Dios ya le había hablado a ellos y le había dicho que no fueran a pelear con el ejército de los filisteos, porque iban a perder. Mas el pueblo desobediente fue a la batalla. Y vemos aquí las causas de la desobediencia. Y empezamos a ver lo que hace la presencia de Dios representada en el arca del pacto en medio del campamento de los filisteos. En el capítulo 5 podemos encontrar todo lo que sucedió desde el momento que los filisteos tomaron el arca. Dice que cuando capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y si usted sigue leyendo este capítulo 5, se va a dar cuenta que Dios manifestó su presencia en ese lugar al punto que destruyó al ídolo de los filisteos. Esta acción generó temor en los filisteos. Tanto así que en el capítulo 6 vemos cómo los filisteos no tienen otra opción que devolver el arca. Y pensaron: si nos quedamos con esta arca, con esto tan divino, vamos a perecer, vamos a morir todos. Entonces decidieron devolver el arca a los hebreos. Y es aquí donde llegamos al capítulo 7. Y dice el capítulo 7 que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y todas las casas de Israel lamentaba en pos de Jehová. Y quiero resaltar algo de aquí, y es que a pesar que los filisteos habían devuelto el arca a Israel, vemos que lo habían dejado en casa de Abinadab. Pero toda la casa de Israel se estaba lamentando por haber perdido el arca. Y no fueron solamente unos días. Dice la palabra que pasaron 20 años.
Y la casa de Israel se lamentaba delante de Jehová. Y viene en el versículo 3 de este capítulo 7, dice la palabra de Dios: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Entonces Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Vemos que el Señor declara una sentencia contra Israel por su desobediencia, por su idolatría. Pero ahora encontramos a Dios hablando a través del profeta Samuel, diciéndole: si quitares todos tus ídolos de delante de ti, yo volveré nuevamente a tu lado, volveré nuevamente a ser tu Dios. Y encontramos que el pueblo de Israel tomó una decisión y sacaron a todos los ídolos de delante de la presencia de Jehová. Y Samuel oró por ellos. Y vemos que esta acción llamó la atención de los filisteos. Entonces los filisteos enviaron sus príncipes a ver qué pasaba en ese lugar. Entonces dice la palabra: entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel santificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Y mira lo que dice el versículo 3. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron a entrar en territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Amén. En nuestra vida a veces vivimos unos momentos fuertes, muchos momentos en los que creemos que ya no vamos a poder salir. Yo no sé, hermano, tú que estás aquí, cuántas batallas has librado y has perdido. Cabe recalcar que no perdemos batallas, no perdemos
las batallas porque Dios quiere que las perdamos. Perdemos batallas cuando luchamos sin el respaldo de Dios. Israel, por su rebeldía, había dejado a Dios a un lado y decidió hacer su voluntad e ir a pelear. Y fue derrotado una vez. Envió a buscar el arca y fue derrotado nuevamente, y ahora peor porque se llevaron el arca los filisteos. Yo no sé, hermano, con qué cosas has estado batallando tú. No lo sé. Y quizás muchas de esas cosas te han quitado lo más importante. Ese sentir, esa emoción, ese deseo de buscar a Dios. Esa pasión por la presencia de Dios. No sé qué cosas, no sé con qué cosas estás peleando. Y quizás te has preguntado muchas veces, pero ¿y ahora qué hago? Has pasado días lamentándote. Quizás te arrodillas a orar y no encuentras respuesta por parte de Dios. Sientes la oración vacía. Quizás empiezas a clamar, empiezas a cantar y sientes tu adoración vacía. Y te sientes en Mizpa. Mizpa representa el lugar donde nos encontramos, y es el lugar donde tenemos que reconocer que en algo hemos fallado a Dios. Israel había fallado por su idolatría, por su rebeldía. Y nosotros como seres humanos podremos fallar también en momentos que somos rebeldes, en momentos que nos negamos a escuchar la voz de Dios, en momentos que nos negamos a tomar los consejos. O quizás por muchas otras cosas que llegan a nuestra vida y toman el lugar de Dios. Y nos roba la presencia de Dios. Nos roban la presencia de Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, se dirige nuevamente al pueblo y le dice: si te arrepintieres y quitares los ídolos delante de mí, yo volveré a estar con ustedes. Y los libraré de la mano de los filisteos. Hace días el Señor me dio este título y esta mañana me encontraba preocupado porque a la hora de mediodía el Señor solamente me había dado el título. Y yo recuerdo que me encontraba trabajando y yo le decía: Señor, sé tú quien hable entonces. Y recuerdo que estando allí sentado, el Señor me da este capítulo. Y empieza a tratar conmigo el Señor. Yo le decía: Señor, verdaderamente que a veces dejamos entrar cosas a nuestra vida o nos aferramos a cosas que nos alejan de ti. Y yo le decía: Señor, pero sé tú quien hables en esta noche. Sé tú tomando mis labios. Y antes de comenzar este devocional, el Señor empezó a decirme: Eduardo, no importa cuántas batallas
se pierdan. Cuando alguien verdaderamente desea y se propone ponerse en mis manos, yo le doy victoria delante de su enemigo. Y yo volví a leer este capítulo nuevamente y nuevamente leí el verso donde el pueblo acepta la voluntad de Dios, acepta la voz de Dios. Y dice que en el momento que subieron los filisteos a pelear nuevamente, dice la palabra que Dios hizo tronar un estruendo sorprendente, que los filisteos, hombres de guerra, tuvieron miedo y empezaron a huir. Y fue el momento en el que Dios le dio la luz verde al pueblo para que pudiese pelear. Y vemos en la palabra que entonces el pueblo salió de Mizpa y empezó a perseguir a este grupo de soldados filisteos. Y vemos que el Señor le dio la victoria. Y el Señor me decía, a veces ustedes pretenden pelear la batalla con sus propios armamentos y son derrotados una y otra y otra y otra vez. Pero la verdadera batalla se libra cuando ustedes ponen en mis manos a sus enemigos, ponen en mis manos esa batalla que están peleando. A veces queremos pelear, queremos solucionar, queremos salir antes de que Dios nos dé luz verde. Y fracasamos y perdemos la batalla. Eso es verídico, eso no hay quien lo desmienta. Y vemos en la palabra que entonces Samuel toma una piedra y la pone entre Mizpa y Sen. En el momento que el Señor me hablaba, el Señor me decía, esa piedra entre Mizpa y Sen no es solamente una piedra. Esa piedra, como su significado lo dice, es una piedra de ayuda. Y yo no sé, hermano, si usted estará de acuerdo conmigo, pero yo creo que la ayuda de nuestra vida y que toda nuestra vida debe estar fundamentada en la roca. Y yo creo que usted conoce el nombre de esa roca y ese nombre es Jesucristo. Y el Señor me decía, esa roca no es cualquier roca. Esa roca significa obediencia. Esa roca significa disposición. Esa roca significa humillación. Esa roca significa reconocimiento. Porque es que yo no puedo brindar mi ayuda a alguien que no la necesita, a alguien que no la quiere, a alguien que no reconoce que necesita ayuda, a alguien que no se humilla delante de mi presencia y me dice, Señor, con mi fuerza no puedo. Por eso es que Samuel toma la piedra y la coloca en aquel lugar y dice, este lugar se va a llamar Ebenezer, piedra de ayuda, roca de socorro, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta este momento el Señor nos ha llenado de su misericordia. Y el Señor en este proceso que me recordaba y me instruía en esta palabra, el Señor me recordaba desde el día que entré a la administración de jóvenes intercesores por primera vez, todas las cosas que el Señor hizo. El Señor restauró la vida de jóvenes, el Señor formó jóvenes,
Al cuerpo de administración escribían jóvenes necesitados de la presencia de Dios, y en cada devocional que se hacía veíamos jóvenes con una necesidad espiritual. Porque veníamos de un tiempo donde los jóvenes fueron cruelmente golpeados por el tiempo. El Señor nos permitió formar este grupo, o permitió que este grupo se formara en tiempos de pandemia, donde la presencia de Dios parecía ser escasa, pero no era escasa. Era un tiempo difícil, porque muchos jóvenes se estaban enfriando, muchos jóvenes habían sido derrotados y habían dejado que se les arrebatara la presencia de Dios. Pero cuando el Señor levantó este altar, levantó este grupo, puso esta piedra en medio de Mizpa y de Sen, hoy empezamos a ver jóvenes diferentes. Y es que a veces nos cuesta ponernos en manos del Señor. A veces nos cuesta doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestra altivez. A veces nos cuesta humillarnos delante de Él y decirle: Señor, yo no puedo. Ayúdame tú. Y el Señor me decía cuando me regaló el lema Ebenezer, y el Señor me decía: yo soy su roca. Hermano Brian, yo no sé si usted lo cree, pero Él es nuestra roca. Él es la roca de jóvenes intercesores. Quizás en este año termina una administración, y como escribí ahí en una publicación para promocionar el devocional, yo decía: sale un grupo administrativo y entra otro, pero la presencia de Dios sigue siendo la misma. La presencia de Dios nunca cambia, nunca se va. El hombre puede ser cambiado, puede ser quitado y puede ser colocado otro nuevo, pero la presencia de Dios, cuando es el centro de algo, no se mueve fácilmente. Cuando la presencia de Dios es el motor de algo, es el sostén de algo, es la roca de algo, dice la palabra que puede venir el río, puede venir las fuertes olas, pueden venir el fuerte viento, pero esa casa no se va a caer. Y yo, en el nombre de Jesús, jóvenes intercesores, está fundamentado en la roca que es Cristo. Y aunque muchas cosas intenten tumbar, esta obra de Dios no la va a poder tumbar. Y estando en la administración fui testigo de cómo el Señor cambiaba vidas, inclusive la mía. Cuando entré a jóvenes intercesores, no entré en un buen momento espiritual. Inclusive yo en la noche le decía al Señor: Señor, ¿tú por qué me permites estar aquí? ¿Por qué me permites estar delante de tantos jóvenes, Señor, si ni yo me siento bien? Y hoy en día comprendo que en ese momento estaba en Mizpa. Había perdido batallas y el enemigo también estaba intentando robar el arca. Pero empezó el Señor a empezar a ponerme a tratar con jóvenes y a escuchar sus problemas y sus necesidades. Y empezó a poner palabras en mis labios para hablarle a ellos, y el Señor empezó a que el movimiento de jóvenes intercesores empezara a crecer y a crecer. Comenzamos con devocionales donde solamente asistían 5, 6, 7 jóvenes, y empezamos a avanzar, y el Señor empezó a anexar más jóvenes y empezó a anexar más necesitados, y en cada devocional se reunía más gente a escuchar la palabra de Dios. Y después de los devocionales se escuchaban los testimonios. Hermano, esa enseñanza que dio el Señor esta noche tocó mi vida y me recordó que soy hijo de Él. Usaya, maistaya, la vaca, istaya.
Por eso hoy, aunque se va una administración, podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y hemos vivido momentos duros. Han venido vientos que han golpeado fuertemente el grupo. Y desde la administración hemos sentido la opresión del enemigo. Pero estamos en la roca. Estamos en la roca. Muchos jóvenes fueron restaurados por un devocional como estos. Muchos jóvenes fueron aconsejados por palabra que Dios puso en los labios de cada uno de los administradores. Por eso en esta hora, a boca llena, testifico que Dios ha sido nuestra ayuda. Samuel tomó la piedra y la colocó en ese lugar para recordar que allí había sido el lugar donde los hebreos recibieron el auxilio del Señor. Y yo te quiero preguntar en esta noche, joven que estás aquí presente, ¿dónde quieres colocar la piedra? ¿Dónde quieres colocar la piedra? No sé en dónde la quieres colocar, pero ten en cuenta que esta piedra es Cristo. Y dice la palabra de Dios que esa piedra que los edificadores desecharon porque parecía inservible, porque no daba las medidas, porque no encajaba, dice la palabra que vino a ser la principal piedra del ángulo. Y el Señor me hablaba y me decía, diles que no importa cuántas batallas hayan perdido, hoy es la noche que Dios te va a dar luz verde para que puedas ir a perseguir los filisteos y recuperar lo que el enemigo te ha quitado y puedas levantar esa piedra en el lugar donde Dios tiene que estar en tu vida. Yo no sé si Dios en tu vida ha pasado a un segundo plano, a un tercer plano. Yo no sé si en tu vida de servidor has dejado a Dios en otro lugar y has empezado a servir solamente por apariencia. Yo no sé si en tu vida, en tu familia, has dejado a Dios en otro lugar y te has dejado abrumar por las situaciones y por los procesos y por las cosas que estás viviendo. Yo no sé, pero en esta noche Dios te dice, si tú reconoces, si tú te humillas, vas a tener luz verde para pelear con el enemigo, para que lo persigas y puedas obtener la bendición. Yo sé que el Señor puede hacer un estruendo en esta noche en la vida de alguien, y ese enemigo, llámese tecnología, llámese enfriamiento, llámese perturbación, llámese no sé lo que te puede estar afectando, pero en esta noche yo sé que Dios puede hacer tronar y hacer que eso que te atormenta se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Yo quisiera que en esta noche hiciéramos algo diferente. Quiero invitar que los que puedan enciendan sus cámaras.
Quisiera que hiciéramos esta dinámica. Hermano, pero es que mi cámara no se ve, no importa, enciéndala. No, hermano, es que me veo feo en la cámara, no importa, hermano, enciéndala. Hermano, que es que aquí están los niños corriendo, no importa que se vean. Pero el Señor va a hacer algo en esta noche. Quizás has estado esperando que el Señor te dé luz verde para salir y pelear. Y esta noche el Señor lo va a hacer. Quiero invitarles a que ahí en la bandeja de chat, si usted está de acuerdo y usted cree que Dios en esta noche va a hacer tronar y va a hacer que el enemigo huya, escriba amén. O abra su micrófono y diga amén. Declare en el nombre de Jesús que las cosas serán hechas. Porque el Señor tiene toda la autoridad. Vamos a orar en esta hora, mis hermanos. Usistaya lavakais ristaya maistaya lavais. Urista ni masaya lavakendis tristaya kai ristaya lava shamakaya. Padre, tú nos has fortalecido hasta ahora. Uristaya mai kisrita maya ristaya kai. Padre, tú has hablado en esta noche y tú harás tronar. Padre, el enemigo intenta ganar la batalla nuevamente en nuestra vida. Pero hay poder en tu nombre en esta hora, Señor, y declaramos que hay victoria en el nombre de Jesús. Padre, da luz verde a la vida de mis hermanos. Quizás ellos están esperando una señal de parte tuya para salir. En esta noche, Señor, manifiéstate allá en sus hogares, donde se encuentren. Porque la misma presencia que está aquí en este lugar donde yo estoy, está allá en cada habitación, en cada sala, con cada uno de mis hermanos, Señor. Glorifícate en esta hora, Señor. Empieza a abrir los ojos de mis hermanos. Empieza a mostrarles, Señor, lo que tú estás haciendo. Usaya kai rista manaya lai kristaya mahistaya. Usitaya mahaya la kaishri mistaka irisaya la bahai. Ushiri mistaya irasaya mahai. Padre, tú eres tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Y que mis hermanos en esta noche puedan declarar victoria en tu nombre. Cada miembro de jóvenes intercesores, Señor, obra en su vida. Cada invitado, Señor, obra en su vida. Padre, con la autoridad que tú me das, yo presento este grupo de jóvenes delante de ti. Padre, sé tú su roca, su sustento, su ayuda, su socorro. Que en medio del desánimo, Señor, puedan sostenerse en tu presencia. Que en medio de la dificultad puedan mantenerse en pie. Que en medio de las tribulaciones puedan mantenerse en pie.
que pueda venir lo que sea, pero que nada nos tumbe el fundamento. Agradecidos, Señor, estamos, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y nos seguirás ayudando. En esta noche, Señor, en tu nombre, entrego la administración de este grupo en tus manos. Padre, coloco mi piedra en esta hora en el grupo de jóvenes intercesores. Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ushakamahaya lavas. Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado Jehová. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Ebenezer, hermanos. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios les bendiga.